el precioso Espíritu de Dios, el precioso Espíritu Santo, no lo desprecies. Pero antes de comenzar, quiero compartir algo que me sucedió hoy temprano. Estaba llevando a mi hijo a su escuela y no sé cómo surgió la plática. Le digo, ¿sabes qué, hijo? Ahorita la tarjeta del banco no me sirve. ¿Y por qué? Digo, porque no sé, le digo, alguien, algo que compré o quedó la información en alguna parte, alguien intentó hacer una compra el sábado en la madrugada y pues obviamente pues el banco detectó algo sospechoso y bloquean las tarjetas, ¿no? Y eso es bueno porque lo protegen a uno. Y ¿te querían estafar? Sí, me querían estafar. A mí mucho me han estafado, le digo. Luego me hace una pregunta. Oye, papi, ¿y tú a cuántos has estafado? Es una pregunta que nos deberíamos hacer nosotros. ¿A cuántos nosotros hemos estafado? Porque se siente feo cuando lo estafan a uno. Pero ahora sí, eso es una pregunta que tenemos que hacernos nosotros y la respondemos al Señor. Pero vamos a entrar al tema del precioso Espíritu Santo. No lo desprecies, por favor. Yo sé que esta iglesia no desprecia el Espíritu Santo. Y tal vez muchas cosas que diga hoy ya le hemos dicho, pero recuerde que no solamente este mensaje es para usted, sino para nuestros hermanos y amigos que nos van a estar viendo a través de las redes sociales o escuchando en la radio. No menosprecies el Espíritu Santo, el precioso Espíritu Santo. Hoy vamos a ver qué pasa con aquellos que resisten al Espíritu Santo. ¿Qué pasa con aquellos? El día de hoy vamos a ver dos ejemplos, por lo menos dos, quizás tres, de quienes resistieron al Espíritu Santo y sus consecuencias. Y también vamos a estar viendo quienes fomentan la resistencia del Espíritu Santo y al final vamos a hacer las recomendaciones finales. Para comenzar, amados hermanos, sabemos que el Espíritu Santo es Dios. Y esto rápido lo vamos a repasar, ya sé que lo hemos visto. Dios, amados hermanos, es el ser superior, Él es absolutamente inigualable. Nuestro Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente, santo, puro, soberano. Él es el creador, Él es eterno, Él es veraz, Él es amoroso, es justo, equitativo. Él es espíritu misericordioso, inmutable, autosuficiente, sabio, salvador, trascendente. Nuestro Dios está fuera de nuestro alcance, de nuestra imaginación. Por eso venimos a adorarle a Él. O sea, por eso estamos aquí, porque nuestro Dios es bueno. Y como lo diría el apóstol Juan, 1 de Juan 1:5, este es el mensaje que se predica en esta iglesita, es que el mensaje que hemos oído de Él y es el que se anuncia y el que todo cristiano debería de anunciar. ¿Y cuál es el mensaje, amados hermanos? Que el Dios al que adoramos es luz. Y como Él es luz, la luz representa todo lo perfecto, lo hermoso, todos los sentimientos más honorables y más puros que pueda haber. Y como Él es luz, obviamente en Dios no hay tinieblas. No hay ninguna tinieblas. No hay nada, nada, nada. También Deuteronomio, el siervo de Dios Moisés, nos da esta declaración, 32:4, Deuteronomio, nos dice que Él es la roca, hermano, cuya obra es perfecta. Todos los caminos de nuestro Señor son rectitud. Nuestro Dios, hermano, y esto va a servir, es un Dios de verdad. De verdad porque Él es verdadero y de verdad porque en Él no hay mentira y sin iniquidad en Él. Acuérdense que iniquidad es aquello que tal vez no logramos percibir en las personas. Un dicho dice, cara vemos, corazones no sabemos. O sea, esa es la perversidad, la iniquidad que hay dentro de una persona. Por eso la Escritura dice, deje el impío sus caminos. El impío, o sea, el impío lo que hace la impiedad, el que hace pecado. Y el hombre inicuo deje sus pensamientos. ¿Por qué será que el Señor separa eso? Porque el Señor sabe que muchos son unos sinvergüenzas al pecar y otros tienen un poquito de vergüenza y se retraen de pecar. Sin embargo, la mente y el corazón están llenos de perversión. Por eso dice la Escritura que deje el impío sus caminos y el hombre inicuo sus pensamientos. Dios no tiene iniquidad, por lo tanto nuestro Dios es justo y recto. Y que esto se nos quede muy claro.
el Dios que alabamos aquí, el Dios de la Biblia, el Espíritu Santo, que estamos tocando este tema, no es un Dios malo, hermano, no es malo. Nuestro Dios no es malvado, nuestro Dios no es manipulador. Si alguien dice que Dios es malo, está equivocado, le han enseñado un Dios diferente, pero nuestro Dios no es malvado, no es malo, no es manipulador. Dios no manipula a nadie. Él podría bien someternos a la fuerza, pero Él no quiere eso. Nuestro Dios no es perverso, no comete errores, tampoco es loco, sin sentido, y no es indiferente al dolor y al sufrimiento humano. No es indiferente. Él está consciente de nuestra condición, como lo diría el Salmo 103, verso 13. Así como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Dios, Jehová. ¿De quiénes? De los que le temen. Y si usted le teme, si usted le respeta, Dios se compadece de usted. Porque si nosotros, dijo el Señor Jesucristo, si vosotros siendo malos, sí lo dijo Él, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Si un hijo te pide un huevo, no le vas a dar una piedra. No, perdón, si un hijo te pide un pan, no le vas a dar una piedra. Y si te pide un huevo, no le vas a dar un escorpión. Obviamente no. Y si vosotros siendo malos, dijo Dios, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará buenas cosas a los que les pidan? Así que nuestro Dios es misericordioso. El Espíritu Santo de Dios que estamos tratando hoy es bueno, excelente. Y Él se compadece de nosotros. Entonces, hoy vamos a estar viendo también, como hablamos del Espíritu Santo, cuál es la obra y misión del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo tiene una función. El Padre está en los cielos, el Hijo creó todas las cosas para honra y gloria del Padre, junto con el Espíritu Santo. El Hijo hablaba y el Espíritu Santo actuaba. El Hijo creó y cuando sopló, el Espíritu Santo dio vida al ser humano. Entonces, el Padre está en los cielos, el Hijo vino a la tierra, vivió, murió, resucitó y está a la diestra de Dios. Pero aquí entre nosotros, el día de hoy, se encuentra el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo dijo, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, en medio de ellos yo voy a estar. ¿Por medio de quién? De la presencia de su Santo Espíritu. ¿Y cuál es la misión del Espíritu Santo? De acuerdo a las palabras del Señor Jesucristo en Juan 16, 8, dice, cuando Él venga, Él convencerá, va a convencer. Fíjense cómo es. No va a obligar, no obliga, Él no obliga. Él convence, Él persuade. Hermanos, nosotros estamos llamados a persuadir, a convencer, no a manipular. Él no dice, Él manipulará, no dice eso. Dice, Él convencerá. ¿A quién va a convencer? Al mundo. Lo va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Así que, amado hermano, fíjese una cosa. Si hoy, mientras respiras, el Espíritu Santo te convence de pecado, de justicia y de juicio, ¿qué crees que pasa? Cuando te convence el Espíritu Santo, te lleva al arrepentimiento. Te arrepientes de tus pecados, te duele de tus pecados, lloras por tus pecados. Bueno, es una agonía el que se ha arrepentido de sus pecados. Se convierte, el Espíritu Santo lo santifica. En pocas palabras, cuando la persona es convencida por el Espíritu Santo, ocurre el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento es cuando Dios te adopta como su hijo y estás en Cristo. Muy bien, pero si en este caso el Espíritu Santo ya hizo su obra, lo cual yo creo que ya el Espíritu con las personas aquí presentes, ha hecho su obra. Si el Espíritu Santo ya ha hecho su obra, entonces nosotros ya tenemos los beneficios del Espíritu Santo. Y voy a remarcar aquí rapidito unos cuantos beneficios que es el Espíritu Santo. ¿Cuál sería uno de ellos? Nos dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué sucede? Nueva criatura es. Y dice, y para que, en caso de que no sepan qué es nueva criatura, significa que las cosas viejas pasaron ya. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cuáles cosas viejas? La amargura, el enojo, la maledicencia, la falta de perdón, el rencor, el adulterio y todas esas cosas viejas ya debieron haber pasado. Ya son cosas, como dijo aquel poeta y cantante, ya lo pasado, pasado, y no me interesa. Así de sencillo. Así debemos ser nosotros. Mi hermano, ya déjese su pasado, déjelo allá. Si su pasado le viene a su mente, a su corazón, a su mente o a su corazón,
Simplemente déle gracias a Dios por el presente que usted vive el día de hoy. Entonces, para los que están en Cristo, cuando el Espíritu Santo ha hecho la obra, no hay ninguna condenación, están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque obviamente ya no andan conforme a la carne, sino que ahora andan los hijos de Dios. ¿Cómo deben andar ahora? Conforme al Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu Santo ha hecho su obra, entonces ya nosotros amamos a los hermanos, ¿verdad? Amamos, por eso extrañamos a aquellos que no vienen, por eso oramos los unos por los otros, por eso no solamente amamos a nuestros hijos y oramos por ellos. El verdadero cristiano se acuerda que tiene hermanos, se acuerda que hay una iglesia de hijos que le aman también. Entonces, Primera de Juan 3:14 nos dice que nosotros, fíjese bien, ya sabemos, ¿cómo sabemos? Que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo lo sabemos? Pues en que amamos a los hermanos. Y el que no ama a su hermano permanece en muerte. Fíjense una cosa. Hay entre el cristianismo diferentes corrientes teológicas, diferentes interpretaciones, diferentes teologías, diferentes posiciones, muchas cosas, y a veces entre los hermanos están carcomiendo el uno al otro. No hay amor. Porque una cosa es que yo piense diferente, usted piense diferente, pero con todo y que pensemos diferente, no tenemos por qué agredirnos. Simplemente son ideas que se comparten, y si no estás de acuerdo, pues eso es todo. Pero la persona se respeta, o sea, la persona, el individuo se respeta, y los argumentos son solamente argumentos que se dan. Pero nosotros, cuando el Espíritu Santo ha hecho la obra, aún aquellos que se oponen a nuestra forma de pensar, de entender la Escritura, no tenemos por qué guardar ningún rencor. No tenemos por qué guardar ningún resentimiento hacia ellos. Al contrario, porque a veces hay hermanos que se pasan de la raya. Así como en las familias. Los hermanos mayores a veces se pasan de la raya con los chiquitos. Y así sucede. O hermanos que son en la familia, niños que son de temperamento, que son bullying con sus propios hermanitos. Pero nosotros, aún a esos, los debemos amar. Y cuando los amamos, entonces ya hemos pasado de muerte a vida. Y luego dice el Señor, la Escritura, y el que no ama a su hermano, permanece en muerte. Sencillo. O sea, aquí no hay nada que discutir. Si hay alguien por ahí que no ame a su hermano, ¿qué le diremos a esa persona? Arrepiéntete, pecador. Eso es lo que tenemos que decirle, ¿verdad, pastor? Arrepiéntase y pídale perdón a Dios y pídale ayuda al Espíritu Santo y Él se la va a dar. ¿Qué más sucede cuando el Espíritu Santo ha hecho la obra? Bueno, entonces ya amas también incluso a tu enemigo. Con eso se lo digo todo. Porque al de la familia, pues ya no te queda de otro. Tienes que amar a tu hermano, porque es tu familia. Pero no, el Espíritu Santo, su alcance aún va más allá. Y el Señor Jesucristo dijo en Mateo 5:43 en adelante, ustedes oyeron que fue dicho, ¿verdad? Ustedes lo han oído, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, aquí son palabras ¿de quién? Del Señor, del jefe. Y si el jefe habla, al jefe no se le discute. Toda la autoridad de los cielos y la tierra están en su mano, en su cetro. Y el Señor dijo, amad a vuestros enemigos. Sencillo, no hay nada que discutir. Y no solamente ames a tus enemigos, bendice a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Orad por los que ultrajan y os persiguen. Y cuando haces esto, dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Y cómo es ese Padre que está en los cielos? Bueno, ese Padre dice, este Padre que está en los cielos, Él hace salir su sol. ¿De quién es el sol? De Él. ¿Para quiénes lo hace salir? Sobre malos y buenos. Y ese Dios también hace llover sobre justos e injustos. Qué hermoso es nuestro Dios. Y luego dice el Señor, miren, es que les voy a decir por qué ustedes tienen que amar incluso a sus enemigos y ser como el Padre que Él no hace, nuestro Dios no hace excepción de personas, amado. Y qué hermoso, ¿eh? Hay gente que se creen los favoritos de Dios, los consentidos de Dios. Bueno, allá ellos que Dios los ayude, que se creen que son la niña de los ojos de Dios.
No, hermano, aquí todos, para Dios, todos somos importantes. Incluso la uña. Incluso, es que yo no hago nada como un hermano. Usted adorna la iglesia. ¿Por qué? Porque usted es cabello. Y es que yo no hago nada en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo no, hermano? Usted es ceja. Pero la ceja, ¿qué hace? La ceja da sombra a los ojos. Todo tiene. Todo. Si usted se pega en el dedo chiquitito, y tu problema es dedo chiquito. No, hombre. Todo mundo, hasta los ojos andan chismoseados. ¿Qué le pasó hoy al dedo chiquitito? Y todo el mundo va y socorre el dedo chiquito. ¿Por qué? Porque es un cuerpo. Dios no tiene preferidos. Dios no tiene preferidos. Él hace salir su sol. Dice el Señor, si ustedes aman a los que os aman, ¿qué recompensa van a tener? ¿No hacen también los publicanos? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y el Señor termina con esta frase. Dice, sed pues, ¿quiénes? A ver, diga, vosotros. Diga, nosotros. Sed pues vosotros perfectos. Ay, hermano, como que el Señor nos las puso muy alta, ¿verdad? Muy grande. Demasiado. Sed pues perfectos. ¿Como quién? Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y cuando habla de perfección, si el Señor nos pone esto, Él no está diciendo, Él nos dice, es que, miren, yo les recomiendo que ustedes sean perfectos. O traten de ser perfectos. ¿Dice así? Dice, sed perfectos. O sea, es un mandato. ¿Y cómo vamos a lograr ser perfectos? ¿Cómo el Hijo de Dios es perfecto? Por la obra y gracia del Santo Espíritu de Dios. Y si Dios puso este estándar y usted no es perfecto, y cuando hablamos de perfección, hablamos de madurez, hablamos de un estado ya sólido, de un estado ya digerible, así como un mango. Está en su punto, está digerible. Un mango verde de esos mangos tiernos son ácidos. Y así muchos cristianos son ácidos, los hermanos, les falta madurar todavía. Hermano, pero es que yo soy limón. Bueno, pero es un limón que le da sabor. A veces, hermanos, limones también tiene que haber, hermano. Tenemos que, porque no todo en la vida podemos ser dulces. A veces hay también sus hermanos limones. Ame al hermano limón también, por favor. Ámelo también, no lo haga de más. Así es su naturaleza, acéptelo. A veces son personas, son así fuertes de carácter. Ámelo también a ellos, ámelos. Dice, sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cuando el Espíritu Santo ya ha hecho la obra en nosotros, entonces viene algo precioso a manifestarse en nosotros, que es el fruto del Espíritu Santo de Dios. El fruto, no los frutos, el fruto. Porque muchas veces cuando no leemos bien, pero los frutos del Espíritu no son los frutos, es el fruto. Es el fruto. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? El Espíritu lo produce en usted. ¿Cuál es? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y esto está en Gálatas 5, 22 y 23. Ese es el fruto del Espíritu. Pero el Espíritu lo produce en usted, hermano. Mire, es que usted no tiene que pujar para producir amor. No. Es la naturaleza del Hijo de Dios, el Espíritu Santo. Pero si es que yo no soy así, pues claro que no, porque no eres tú, es Cristo. Es Cristo por medio de su Santo Espíritu en tu vida. Pero si usted todavía anda ahí que cualquier cosita lo hace explotar, como decía un predicador por ahí, no es que yo soy de mecha corta, pues arrepiéntase, mecha corta. Primero le decía, alarguen la mecha, no que alarguen la mecha ni que nada, si usted no es cohete para que explote. Usted no tiene esa naturaleza, arrepiéntase, pecador, pídale perdón a Dios y el Espíritu Santo lo renueva. Entonces, el Espíritu Santo lo produce en uno, hermano. Es que yo me voy a esforzar por decir menos mentira. Por favor, es que eso es imposible. El ser humano no puede dejar de decir mentiras. El Espíritu Santo en la persona sí lo hace. Es Él el que lo hace. Y contra tales cosas no hay ley. El que ya tiene el Espíritu Santo tiene la vida eterna. Dice Romanos 6:22. Fíjese. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos ¿qué?
Siervos de Dios. ¿Cuántos de aquí sirven a Dios? Sí, muchos sirven a Dios, pero para tropiezo nada más. Mire, si usted va a hacer un tropiezo, se le da un tropiezo al enemigo, invitando a las almas que se arrepientan. Para decir, a ellos hay que hacer tropiezo, pero los hijos de Dios no hay que hacer tropiezo, al contrario, hermano, orar los unos por los otros y dar un buen testimonio. Dice, más ahora, porque ya los hijos de Dios que han nacido de nuevo han sido libertados del pecado y somos ahora hechos siervos de Dios, porque le servimos a Él. ¿Y qué sucede? Pues ahora tenéis por vuestro fruto la santificación. O sea que ya son santos. Ustedes son santos, ¿lo sabía? Mírese en un espejo y véase y dígale, qué hermoso santo de Dios está en ese espejo. Usted es un santo. No lo diga porque decía alguien por ahí, usted declara ese santo por fe. No, hermano, no es por fe, es que el Espíritu Santo lo hace usted santo. Porque si no, usted va a decir, soy santo, ¿qué va a hacer? Usted es un santo, pero de otra cosa. Es el Espíritu Santo el que lo hace usted santo. Y pues ya vives apartado del mundo. Y como fin, ¿qué sucede? Pues ya tenéis por vuestro fruto la santificación. Y como fin, pues ya tenemos la vida eterna. Ese es el plan, eso es lo que debería pasar. Eso es lo que sucede en ustedes, estoy seguro de ello. Y si no, pues yo sé que el Espíritu Santo va a completar la obra en ustedes. Y entonces, pues ya prácticamente sería todo, como dijo aquella canción, de color de rosa, de la vida hermosa, de la vida estoy, del amor estoy enamorado. Ya, de color de rosa. No es así, hermano. Para nosotros sí, pero fíjese, le voy a decir algo. Los que son convencidos por el Espíritu Santo ya lo hicieron, ya lo hicimos. Los que hemos sido convencidos, ya lo hicimos. Hemos pasado de muerte a vida. Pero fíjate, aquí quiero declarar esto. El Espíritu Santo, su obra es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo convencerá, dice el Señor, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero cuando esto suceda, será demasiado tarde para los que desprecian la obra y gracia del Espíritu Santo en vida. Porque de que el Espíritu Santo va a convencer, va a convencer. Porque si Jesús dijo que el Espíritu Santo va a convencer, significa que van a ser convencidos, quieran o no. Es como ese otro texto también, que toda rodilla se doblará ante el nombre de Jesús y toda lengua confesará que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Y cuando dice todo, todo es todo. Así que nosotros hoy nos arrodillamos, levantamos nuestras manos y adoramos a Dios porque nosotros ya el Espíritu Santo nos convenció. Pero va a haber un día que todos cuando vean a Jesucristo le van a temblar las rodillas y no van a poder más que ¡pum!, caer de rodillas, porque no se van a poder contener ante la majestad del Todopoderoso. Pero ya va a ser de miedo y de terror, pero ya va a ser demasiado tarde. Lo mismo pasa con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, si no te convence hoy, créemelo, te va a convencer. Y cuando te convenza, va a ser tarde. Vamos a ver ahora ejemplos de personas que resistieron al Espíritu Santo con consecuencias irreversibles, porque ese es el problema. El problema que es que la persona, mientras hay vida y esperanza, pero la persona en vida a veces se enterca y no se arrepiente. Y hay unas consecuencias irreversibles. Para empezar, vamos a comenzar con el peor de todos que resistió al Espíritu Santo, que resistió a Dios mismo. Y está en Ezequiel, capítulo 28, verso 18. ¿Y de quién vamos a hablar ahorita? Dice que con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Aquí estamos hablando de ese ser malvado que no tenía excusa ni pretexto, llamado Lucifer, Luzbel, en aquellos años, pero que hoy se conoce como Satanás, el enemigo. Este ser, estando en la gloria eterna, cuando nuestro Señor creó todos los cielos y la tierra, Dios tuvo esa generosidad de hacer a sus seres
de repartir su Espíritu Santo en ellos también, hermano. Porque toda aquella persona que tiene pensamiento, que tiene decisión y tiene voluntad, es porque tiene un ingrediente divino del Espíritu Santo en sus vidas, porque somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y también los ángeles, nos dice la Escritura, que también se les llama hijos de Dios, nada más que ellos son hijos de Dios en una esfera espiritual y nosotros somos hijos de Dios en una esfera terrenal. Ellos también se les dio Espíritu Santo. Por eso, cuando ese ser decidió rebelarse, hermanos, es que él no tenía pretexto. Él junto con sus ángeles decidió rebelarse. Nos dice la Escritura que él, y fíjese, el problema del que se revela, el problema del que resiste el Espíritu Santo, es de que no se revela él solo, sino que con su cola arrastra a todos los demás. Ese es el problema. El problema de la rebeldía, o sea, si uno es rebelde, no solamente se perjudica a uno, sino que contamina a todos los demás. El amargado no solamente se amarga a él, sino que contamina a mundo y medio, no medio mundo, a mundo y medio contamina el amargado. Como incluso la desobediencia de Jonás. Por la desobediencia de Jonás, toda una embarcación de hombres inocentes que no tienen nada que ver, también se iban a morir por la culpa de un desobediente. Entonces, esta persona, este individuo, o este ser, no persona, sí, persona creo, fue una multitud de maldad e iniquidad. Acuérdense de eso. Maldad es el pecado expuesto, pero la iniquidad es esa maquinación perversa, malvada que hay en los pensamientos. O sea, es una, no sé, no encuentro palabras, es algo abominable la iniquidad, porque no la ves. Muchas iniquidades de sus contrataciones, él profanó su santuario. O sea, él tomó de menos lo que Dios le había puesto a él. Y dijo del Señor, entonces, ¿qué dijo? Yo pues saqué fuego de en medio de ti. Ok, ya no quieres. Tenías mi Espíritu Santo, lo tenías. Venga para acá. ¡Bum! Se los quitó. Porque blasfemó. Ese blasfemó. Por eso se llama la blasfemia. La blasfemia del Espíritu Santo es el pecado imperdonable. Porque el Espíritu Santo es el que te convence. No, mira, estás mal, ya cambia, por favor. No es tu conciencia, es tu Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios. Ya, hombre, deja eso, ya deja de andar de coqueto. Ya, por favor, deja de andar de mentiroso, ya deja de andar de tranza. El Espíritu Santo es el que te está. Pero como el hombre no quiere, llega un momento que Dios lo retira. Así le pasó a este. Saqué fuego de en medio de ti. ¿Y qué pasa? El cual te consumió. Ya, no tenía esperanza. También Judas 1:6 nos dice, y los ángeles que no guardaron su iniquidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Porque también los ángeles no tienen excusa, no tienen pretexto. Ellos sabían lo que hacían. Dicen muchos, no, hermanos, que los ángeles fueron engañados. No fueron engañados, porque entonces, si fueran engañados, tuvieran una oportunidad, pero no fueron engañados. La que fue engañada fue la mujer y Adán transgredió, pero la mujer fue engañada. Por eso Dios nos dio la oportunidad a nosotros, porque ahí sí hubo un engaño. Los ángeles no tenían excusa ni pretexto, por eso Dios retiró su influencia y a aquellos que resisten al Espíritu Santo, pues no tienen perdón ni en este siglo, ni en el venidero. Segunda de Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, no los perdonó, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y créame, ese juicio que le espera, no se lo recomiendo. Por eso hoy tenemos al Espíritu Santo que nos va a ayudar, ¿verdad? Pues por eso Dios no los perdonó, porque pecaron en una eternidad perfecta. Ahora, número 2, vamos a ver el pueblo antidiluviano. Tampoco Dios lo perdonó. A tal grado que el Señor llegó a declarar en Génesis capítulo 6, verso 3, lo siguiente. Dijo Jehová, ¿saben qué? No contenderá mi espíritu con el hombre. Ya no lo va a contender con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Pero quiero que entremos en detalle un poquito cómo era la vida de los antidiluvianos, para que vea que no es diferente a la vida del día de hoy. Fíjense, porque muchos vemos que no, que el pueblo antidiluviano, sí, y de hecho lo vamos a leer más adelantito.
Pero ellos eran como nosotros, porque dijo el Señor Jesucristo. Y si el Señor Jesucristo lo dijo, es pues porque le estaba viendo todo. Nos dice nuestro Señor en Mateo 24, versos 37 al 39, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y hermano, el Señor va a venir ya pronto. Puede venir pronto en cualquier momento, ¿eh? Y usted no se prepare. Usted ya está preparado. Porque hermano, prepárese. No, prepárese. No es que no hay que prepárese. Usted ya tiene que estar preparado. ¿Cómo era? La venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé, porque como en los días antes del diluvio, ¿qué estaban haciendo? Comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Esa era la vida de la gente. Y no hay nada de malo en comer, no hay nada de malo en beber, ni en casarse, ni en dándose en casamiento. No hay nada de malo en eso. Es cosas naturales. El problema es que si excedes todo eso, entonces la comida ya se vuelve glotonería y la bebida ya se vuelve vicio y adicción, y casándose y dando en casamiento ya se vuelve en depravación sexual. Ya se vuelve en eso. ¿Y qué pasó? Hasta el día que no entró en el arca y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Así dice, ¿sí? Pareciera que era una sociedad normal, así como el día de hoy. Así como el día de hoy. Pero veamos, entremos en detalle. ¿Qué nos dice capítulo 6, verso 1 en adelante de Génesis? Nos dice que, ¿por qué Dios no perdonó a esta sociedad? ¿Por qué Dios se hartó de ellos? Bueno, dice que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, pues le nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Qué podemos aprender aquí rápidamente? Que los hijos de Dios tienen simplemente que juntarse, que casarse con hijas de Dios, de la misma estirpe, porque si no, hay consecuencia. El yugo desigual se paga, pastor, y se paga caro, caro. Pero no vamos a entrar en detalle ni vamos a discutir más al respecto quiénes eran los hijos de Dios, porque esa sería plática para otro tema. Y Jehová dijo, no, ahí fue donde dijo Dios, mis hijos tienen mi espíritu, yo les he dado mi espíritu, pero ellos van y toman las hijas de los hombres. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. No. Llegó un punto, no te conviene. Pero es que está bonita. Sí, pero no es para ti. Sencillo, punto. Pero es que está guapa. No te conviene. Terco, ok, haz lo que quieras. No va a contender mi espíritu. Por eso llegó Dios a un punto que llegó hasta aquí. No va a contender mi espíritu con el hombre, porque ciertamente él es carne. Y le dijo Dios, mas serán sus días 120 años. Mire, hermano, a veces contender con el espíritu de Dios acorta la vida de las personas. Pero eso no conviene, hermano. Si usted está contendiendo con el Espíritu Santo, arrepiéntase, pídale perdón a Dios y humíllese. Y luego nos sigue relatando la Escritura que en aquellos días había gigantes en la tierra aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Como le digo, no vamos a entrar en detalle de eso, porque sería otro tema para tratar. Y estos fueron los valientes desde la antigüedad, fueron varones de renombre. Y vio Jehová, aquí fue el problema, que la maldad de los hombres en la tierra, que era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Eso a Dios ya le llega a colmar su paciencia, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Su Espíritu Santo lo mandó. Su Espíritu Santo en la conciencia, estaba la conciencia acusándolos, no hagas eso, no tomes esa mujer. Y los hijos de Dios van ahí tomando mujeres que no tienen que estar tomando mujeres. Por eso los solteros deben buscarse hijas de Dios, porque ellos son príncipes, tienen que ser princesas. Pero no princesas filisteas, no. Si no, le va a pasar la de Sansón también. Le va a pasar la de Salomón. No. Y dijo, y
se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Le duele el corazón a Dios cuando la persona no. Quita su espíritu. Haz lo que quieras. Y dijo Jehová, la consecuencia de haber afrentado el espíritu, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, los voy a raer. Y así va a pasar últimamente. Cuando el Señor venga a raer esta tierra, no le va a andar con cuentos. Raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero dice aquí, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Noé halló gracia ante los ojos de Jehová? Porque, a ver, dígame por qué. Porque era temeroso y porque él no afrentó al Espíritu Santo. Él hizo caso al Espíritu de Dios. Porque también Noé no contendió con el Espíritu del Señor, sino que, de hecho, también escuchó atentamente la predicación de su abuelo Enoc, porque Enoc, séptimo de Adán, fue un hombre que predicó la palabra. Pero el pueblo antidiluviano, hermanos, no halló gracia ante los ojos de Dios, todo lo contrario, porque primeramente resistieron al Espíritu Santo. Número 2, resistieron también a Enoc, porque séptimo de Adán, Enoc predicó la Escritura. Y número 3, resistieron a Noé, porque en el año 500 de la vida de Noé, Dios le dijo a Noé, prepárate un arca, y le dio las medidas necesarias, y 100 años tardó Noé para construir esa arca. Y también dice Pedro que Noé era pregonero de justicia, o sea que él estaba predicando lo que se sucedía, lo que vendría a suceder. Por eso Dios no les dio la oportunidad, o sea, afrentaron al Espíritu de gracia. Pero fíjense, hermano, yo me puse a averiguar, pero ¿cuál era qué cosa fue lo que Noé predicó? Porque no hay registros. Bueno, sí hay un poquito lo que se dice en la Escritura. En Judas, capítulo 1, verso 14 en adelante, nos dice aquí lo que dice la Escritura: de estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo, ¿qué era lo que decía Enoc? He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. ¿Para hacer qué? Juicio contra todos y dejar convictos a los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Eso es lo que podemos entender en resumido, que era lo que Enoc predicaba. Enoc predicó. O sea, ¿cómo vio Enoc? Eso no sé, hermano, no lo sé. La Escritura no nos da más detalles, pero yo le creo lo que dice la Escritura. Yo creo lo que Judas, inspirado por el Espíritu Santo, no sé si Judas vio los libros de Enoc, como hoy dicen que hay el libro de Enoc. Ay, hermano, tengan mucho cuidado, no anden leyendo cosas que no tienen que leer. Pero lo único, si es que llegase a ser cierto de los libros de Enoc, lo único rescatable fue esto. ¿Y para qué queremos más? Con esto que hay aquí es más que suficiente. Y Enoc dice que el Señor viene con sus santas decenas de millares. Santas decenas de millares. Eso tiene que dar miedo. Y eso Enoc se los decía a ellos. Y esto lo decía tanto para ellos y para nosotros, nos lo está diciendo el día de hoy. Que cuando venga el Señor va a venir con sus santas decenas de millares y va a hacer juicio contra todos. A todos los impíos de todas sus, y dejar convictos, o sea, ya le va a hacer la sentencia. No es que le va a dar una oportunidad, no, que mira, no te preocupes, fuiste un cristiano tibio, vas a pasar unos 500 años en el purgatorio y vas a salir libre. No, convicto quiere decir que la sentencia ya está hecha y derecha. Convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Porque la gente habla contra Dios, hermano. Y en aquellos años también hablaban cuando Enoc les estaba predicando y cuando Noé les estaba predicando, ellos hablaban cosas duras contra Dios. Dios es malo, que porque Dios nos hizo, mira todo el sufrimiento. Hoy la gente le echa la culpa a Dios. Si Dios existiera, el mundo no estaría como está el día de hoy. Gente malagradecida que no
se pone a pensar de que si está existiendo, si tiene vida, es porque Dios le da la oportunidad de que venga a Él y que se salve de este mundo pecador. Pero a la gente no le importa eso. Estos son, dice la Escritura, sigue diciendo Santiago de Judas, estos son murmuradores. ¿Usted murmura? Espero que no. Son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Fíjese, hermano, Enoc predicó del juicio de Dios y Noé le predicó acerca del diluvio y no creyeron. Se hicieron de oídos sordos, lo ignoraron. Al igual hoy, hermanos, y ya vamos ahí, ya casi vamos aterrizando. Y al igual hoy, se predica de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. De eso se predica. Y también se predica de que nadie tiene la vida comprada. Porque muchos también se obsesionan con la venida del Señor Jesucristo y se les vuelve una obsesión que ya andan poniendo fechas. Pero usted no le crea a esa gente. Porque nadie sabe ni el día ni la hora. Nadie, hermano. Nadie crea eso. Nadie sabe. Pero de que viene, viene. Y cuando venga, va a ser como dice aquí, como dijo Enoc. Vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos. Así, contra todos. Y cuando el diluvio vino, le hizo juicio ¿a quiénes? A todos. Y los antidiluvianos fueron hallados convictos y ya no hubo oportunidad para ellos. ¿Ok? Entonces, y también, hermano, de que se predica pues que la gente se puede morir. Póngale que el Señor se tarde en venir. O póngale que el Señor venga mañana, o póngale que el Señor venga dentro de 10 años, no lo sabemos. Pero lo que la gente tiene que tener en cuenta es que se puede morir en cualquier momento. Se puede morir. Y cuando se mueran las personas, van a morir sin salvación y perecerán eternamente. Y hoy la gente está resistiendo la gracia y la obra del Espíritu Santo. A la gente ya no le importa. La gente no cree, la gente ignora, la gente menosprecia, se burla, hace memes. La gente hoy en día resiste la obra del Espíritu Santo. Pero ¿quieren saber por qué la gente está haciendo este trabajo? ¿Por qué la gente no está entendiendo el Evangelio? ¿Quieren saberlo? Bueno, lo voy a decir. Porque aparte del enemigo de nuestras almas, que el Señor los reprenda, aparte del enemigo de nuestras almas, también, y de sus secuaces, sus demonios, también hay quienes les están haciendo el trabajo a este ser. También los hijos de las tinieblas. Los hijos de las tinieblas. Pero, y aquí voy a leer escritura, ya no tengo ahí textos, no creo que los puse. Judas 1 del 3 al 16, si no están ahí, ¿verdad? Entonces usted tiene su Biblia y si no, pues escúcheme. Judas es un libro antes de Apocalipsis. Dice, amados, dice Judas. Fíjense Judas, ¿cómo se preocupaba este varón? Por la gran solicitud que tenía de escribiros, él tenía algo que le urgía acerca de nuestra común salvación. Ponga atención, es acerca de esto, hermano, la salvación. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos, llamándole la atención, para que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hay que contender, pastor, por esta fe que nos ha sido dado, hermano Joel, esta fe que nos ha sido dada a los santos, y los predicadores también deben de hacerlo, porque algunos hombres, aquí viene el problema, han entrado encubiertamente. ¿A dónde han entrado? A la iglesia. Porque si no se entra para afuera. El mundo ha entrado, el mundo ha entrado a la iglesia. Y también estos hombres, dice Judas, han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Lo niegan, porque han convertido el Evangelio, lo agarran como una cosa laxa. Ya se ha vuelto un club social el Evangelio por estos hombres infiltrados, que no predican como deben predicar, que predican laxamente, que no te preocupes, que Dios te perdona, que al final a todos Dios salvará. Pero aquí no hay de esos, gracias a Dios, en esta iglesia. Y si hay que saberlos detectar y pararlos en seco, hermano. No se quede usted
No sé qué, no, pues que ahí Dios lo juzgará. No, 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 usted tiene que decirle a esa persona que se arrepienta y que deje de predicar cosas que no tienen sentido. Y niegan al único y soberano Señor y a nuestro Señor Jesucristo. Pero dice aquí Judas, mas quiero recordaros que ya una vez lo habéis sabido. Quiero que no se les olvide que el Señor, hablando del Señor Jesucristo, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. El Señor, fíjese, el Señor lo sacó. Pero luego el Señor lo sacó. Es el ejemplo. Hey, pongan atención. Quiero que ustedes tengan esto en mente, que el Señor los rescató. Pero después los que no creyeron, ¿qué pasó con ellos? Los destruyó. Porque están resistiendo al Espíritu de gracia. Y a los ángeles, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, pero después destruyó a los que no creyeron. Y también dice, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el gran día del juicio. Y también dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, ¿qué sucede hoy? Es lo mismo. Van en vicios y contra la naturaleza. Todos contra todos. Al fin y al cabo, amor es amor. Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas. Y un cóctel de tantas cosas. Dice, y fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores, o sea, los que se han infiltrado, porque son unos soñadores. Oye, hermano, ¿cómo sueñan esa gente? Yo no sueño nada, gracias a Dios. Mi mente está tranquila. Yo me acuesto, me duermo. Dice la Escritura, una versión que yo compuse, en paz me acostaré a sí mismo, roncaré y yo me levanto feliz al siguiente día. Yo no sueño nada, hermano, gracias a Dios. Pero estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Hay, hermanos, unos predicadores que son, pero con una autoridad que supuestamente ellos tienen, pero retan al diablo así de al tú por tú. No, hermano, el Señor no nos ha llamado a hacerle la guerra al diablo. Dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Hermano, es que él ya fue vencido. Sencillo. Usted alabe a su Señor, adore a su Señor. Si se le atraviesa, pues, en el nombre de Jesús. Pero fíjese como dice aquí la Escritura. No, dice, pero fíjese, ellos blasfeman de las autoridades, de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel, fíjese cómo, contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés, el arcángel Miguel, estamos hablando de un ser poderoso, hermano, dice, no se atrevió a proferir maldición contra él, no se atrevió, sino que le dijo, ¿qué le dijo? El Señor te reprenda. Y estos seres, yo te reprendo, yo así muy acá, como que mucha autoridad, yo te reprendo, hermano, no haga. Usted si le atraviesa, digo, el Señor te reprenda. Y el Señor se encarga, hermano. Usted no sé, porque mucha gente está cucando a ese enemigo. Le digo, el Señor sabe lo que tiene que hacer. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos porque han caído en el camino de Caín y se lanzaron en el error de Balán y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes. Ay, santo, esto está tremendo. Manchas en vuestros ágapes. ¿Por qué? Porque se meten dentro, están incluso dentro de la comunión, dentro de la adoración de la iglesia. También se meten ellos, son manchas de vuestros ágapes. Y son comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son, como decía luego al final, murmuradores, querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero ¿sabe qué, mi amado hermano? Por esa razón, aparte de Satanás, por estos y sus demonios, estos seres infiltrados, por eso el evangelio ya las personas no lo toman en serio el día de hoy. Porque le digo, se fuman unas que quién sabe que ni siquiera la tostan, no la tuestan así, verde se la fuman esta gente y están dando fechas. Ya viene, en tal día viene, el Cristo está en tal parte. No lo creáis, dijo el Señor Jesucristo. Si alguien os anunciare, aquí está el Cristo, no lo crean. Pero iba el montón del pueblo, de mucho pueblo cristiano ahí, se embeleza vendiendo sus propiedades y luego quedan como que, ¿cómo hace quedar al cristiano? Como unos tontos.
Nos hacen ver como si fuésemos unos ridículos. Por culpa de eso. ¿Para qué? Si dicen que Cristo viene y nunca viene. Que va a venir, sí. Usted no ponga fecha. Usted nada más predique el evangelio, que se arrepientan y haz que el Señor haga su obra, hermano. No seamos piedras de tropiezo, al contrario, prediquemos el evangelio. Ya para terminar, vamos a leer lo que dice el Salmo 95, 6 al 11. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues simplemente lo que dice la Escritura. Salmo 95, 6 al 11. Venid, dice la Escritura, adoremos y postrémonos. Eso es todo. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Eso es lo que tiene que hacer su pueblo, hermano. Venir ante papá, dice, venid, postremos, arrodillémonos. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su mano. Pero también dice la Escritura, si tú hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. No lo endurezcas. Si hoy el Espíritu Santo te ha hablado, no endurezcas. Si el Espíritu Santo te está convenciendo de pecado, sea mansito, por favor. Que si usted dijo, tarde que temprano va a arrimar al palo. ¿Y a qué me refiero con arrimar al palo? El ganadero tiene sus ganados, tiene sus vacas. Y hay unas vacas que son bravísimas. Hay un poste en medio que está ahí, pero ese poste es un poste grande. Y cuando lo van a tratar, porque su ganado que ya se engusanó el animal, muchas vacas mansitas, solitas nada más van así. Pero el que no, las que no son mansitas, y a veces hay muchos cristianos que no son mansos, son bien que todavía no han domado bien su carne, el Señor, pámosle los alaza con el lazo. Y créanme, esas vacas llegan al palo, arriban al palo, pero ¿qué? Se van moviendo y van jalando hasta que llega, hermano, pero ya toda lastimada, ya todo hasta ensangrentada, todo lastimada de su cuello, pero llegó. Y por eso dice la Escritura, si oyes hoy su voz, no endurezca su corazón, porque créame, trae consecuencias grandes, como vuestro corazón, como en Meriba, que significa en el día de la pelea, como el día de Masá, en el día de la tentación, como prueba en el desierto. En el desierto. Hey, hermano, es que me está yendo mal. Pues no tente a Dios de todas maneras, hermano. Dé gracias a Dios que usted está vivo. Es que no la veo llegar, no prospero. Cuando no era cristiano me iba bien, ahora que soy cristiano me está yendo mal. Porque Dios te está pasando por el desierto. Y Moisés le dijo al pueblo de Israel, y Jehová tu Dios te hizo pasar por el desierto, te hizo tener hambre, te hizo tener sed, para que comprendas que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De la palabra que sale de la boca de Dios vive el hombre. Pero ellos pecaron en el desierto. Y dice el Señor, donde me tentaron vuestros padres, me tentaron. Usted no tente a Dios, por favor. No provoque a Dios. No provoque al Santo Espíritu de Dios. Y vieron mis obras. Mire, nosotros hemos visto la obra de Dios en nuestra vida, ¿sí o no? El hermano Israel hoy está vivo gracias por la pura misericordia de Dios, porque salió de esa cama. Cuando estuvo súper enfermo, también nuestro pastor, cuando estuvo enfermo, venid las obras del Señor, lo que ha hecho en nuestras vidas, cuando yo estuve malo de mi espalda, las obras. Por lo tanto, no tenemos que resistir al Espíritu Santo, no, al contrario, obedecer. Dice, me tentaron vuestros padres y vieron mis obras, dice el Señor, y ¿saben qué? 40 años estuve disgustado con la nación. Así que mire, si usted disgusta a Dios, nos vemos dentro de 40 años. Dios se va a contestar con usted dentro de 40 años. Así que ¿cuántos años tiene, hermano Israel? 50. Cuando tenga 90. Pero obviamente él no hace esas cosas. Tampoco el hermano pastor. Nadie de aquí. Nadie. Porque si el Señor se disgusta con nosotros, 40 años ya no lo vamos a llegar. 40 años estuve disgustado con la nación. Y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor, porque Dios también se enoja. Dios resistieron su Santo Espíritu, lo resisten. Dios jura en su furor, no entrarán en mi reposo. Así de sencillo. Pero nosotros, simplemente, venid, pues, adorémonos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Póngase de pie. Tu palabra, Señor, es la que nos da paz,
Tu palabra es la que nos trae consuelo, Señor. Y gracias porque siempre nos das esa palabra de consuelo en nuestras vidas. Señor, siempre nos hablas a través de ella. Gracias por cada uno de tus hijos, Señor, que en esta tarde hemos comido de esa palabra, Señor, nos has hablado. Oh Dios, gracias porque nunca nos has dejado solos, siempre nos has ayudado, nos has fortalecido, nos has dado las fuerzas, Padre. Gracias por aquellos que escuchen ese mensaje. Gracias por esta iglesia, Gloria de Sión. Bendice a cada uno de tus hijos, Padre, que han traído una petición. Oh Dios, hemos llegado a este lugar con necesidad y tú conoces, Señor, cada vida, mi Dios. Gracias, muchas gracias. Toma el control de nuestras vidas, Padre. Reconocemos que somos carne, reconocemos que somos débiles, pero que tú eres el que vas adelante de nosotros, Señor. Gracias.